Hola, buenos días. En este video vamos a aprovechar lo que ya aprendimos del método de sustitución para calcular la integral de la función secante de x. Vamos a hacerlo de dos maneras distintas y quiero que sepan que existen otras, pero bueno, para una primera vez está bien. Antes de empezar, quisiera recordar cómo va la gráfica de la función secante de x. Aquí ya la tenía preparada. Les recuerdo que la función secante de x está eh, digamos, definida en todo R menos los puntos de la forma npi más pi medios, ¿sí? Recuerden que la función secante de x se define como 1 entre coseno de x. Eso quiere decir que para que esto esté bien definido, necesitamos que coseno de x sea distinto de 0. Y esto sucede si y solo si x es distinto de un número de la forma npi más pi medios. Y estos puntos son precisamente, bueno, no se ven aquí, no están marcados en la gráfica, pero son los puntos en los cuales la función secante de x no está definida. Por otro lado, la función secante de x siempre va a tomar valores en valor absoluto mayores o iguales que 1. ¿Sí? Esto quiere decir que o secante de x es mayor o igual que 1 o es menor o igual que menos 1. Por eso puse aquí el valor absoluto. Muy bien. Una vez dicho esto y sobre todo teniendo muy en cuenta que la función secante de x no está definida en estos puntos, vamos a proceder a calcular la integral. Para ello, quiero recordar qué significa calcular la integral. Lo que nosotros queremos encontrar es una primitiva o antiderivada. ¿Y esto qué significa? Pues eso va a significar que queremos una función f tal que f' de x sea igual a la secante de x. Y para ello necesitamos que la función f esté definida en el mismo dominio que la función secante, ¿sí? O sea, de entrada, se vale que la función f no esté definida en estos puntos, pero en el resto de los puntos en los cuales la función secante está definida, también queremos que la función f esté definida. De esta manera, si nosotros logramos encontrar esta función, pues lo que querrá decir, de aquí vamos a poder decir que si queremos calcular una integral definida de la forma AB de secante de x, pues la podemos calcular vía esta función, va a ser f de b menos f de a, y esto va a ser válido para todos los intervalos a, b que se queden metidos en R, pero que no tengan ninguno de los puntos npi más pi medios con n en los enteros. ¿Sí? Entonces, estos intervalos, cuando nosotros queremos calcular una integral definida de esta forma, estos intervalos tienen que vivir en regiones donde no haya ningún punto en el que esté indefinida la función, ¿sí? Entonces, o pueden estar aquí o pueden estar aquí, pero no se vale agarrar un intervalo de esta forma porque se nos colaría un punto en el cual la función secante no está definida. Ok, una vez hecha esa aclaración, vamos a proceder a calcular la función secante. Entonces, método 1. El método 1, pues es igual mano divina, consiste en usar un truco. Y el truco es multiplicar por un 1, pero es un 1 muy tramposo. Entonces, vamos a multiplicar y dividir por el valor secante de x más tangente de x. Observen que este valor, secante de x más tangente de x, pues no es otra cosa más que 1 entre coseno de x más seno de x entre coseno de x. Y esto de aquí es igual a 1 más seno de x entre coseno de x. Observen que, pues de entrada, esto está bien definido siempre y cuando la x sea distinto de npi más pi medios. Es decir, que x esté en el dominio de la función secante. Pero además, como nosotros también queremos dividir por este valor, necesitamos que esto sea distinto de 0. Y observen que 1 más seno de x es igual a 0 si solo si
seno de x es igual a menos 1, y esto sucede si, solo si x es de la forma n más, a ver, lo voy a poner así, 2n más 1 pi más pi medios, y justo, o sea, es un impar, un entero impar que multiplica pi más pi medios, y justo en estos puntos la función secante no está definida, entonces no hay ningún problema, ¿sí? Vamos a poder dividir y multiplicar por este valor y va a estar bien definido, porque las x las estamos tomando en puntos que no son de esta forma. Ok, muy bien. Una vez dicho esto, pasamos a calcularlo. Entonces, la integral de la función secante de x, pues va a ser lo mismo que la integral de la secante de x, que multiplica a secante de x más tangente de x entre secante de x más tangente de x de x. Al hacer esta multiplicación, bueno, ya dije, es válido hacerlo porque ni el numerador ni el denominador se anulan. Y ahora lo que podemos hacer es simplificar un poquito esa expresión. Vamos a multiplicar secante por secante más tangente y nos quedaría secante cuadrada más secante por tangente. Y en el denominador nos queda secante de x más tangente de x. Muy bien. Y ahora lo que tenemos que observar es que en el numerador tenemos la derivada del denominador. Fíjense que la derivada de secante es secante por tangente y la derivada de tangente es secante cuadrada. Eso quiere decir que podemos hacer un cambio de variable. ¿Qué cambio de variable va a ser ese? Vamos a hacer u igual a secante de x más tangente de x. En este caso, pues la derivada sería secante por tangente más secante cuadrada, ya que esta es la derivada del de aquí y esta la del de acá, y pues ponemos el de x. Ok, una vez hecho este cambio de variable, esta integral se va a convertir en la integral de u entre u, la cual ya sabemos que integra logaritmo del valor absoluto de u más constante. Esto implica, voy a pasar del otro lado, que la integral de secante de x, una vez que hicimos el cambio de variable u igual a secante de x más tangente de x, se convierte en la integral del 1 entre u de u, que es igual al logaritmo del valor absoluto de u más constante. Sustituimos u y todo lo que teníamos arriba va a ser igual al logaritmo del valor absoluto de secante de x más tangente de x. Y observen que, bueno, esto está bien definido, primero porque estamos tomando valor absoluto, entonces no hay riesgo de que aquí aparezca algo negativo, o sea que dentro del logaritmo aparezca algo negativo. Y por otro lado, nosotros ya observamos que secante de x más tangente de x va a ser distinto de cero, porque la x está en el dominio de la función secante y en ese dominio esta función no se anula. Entonces, pues esto está bien definido y solo me faltó aquí escribir la constante. Entonces, para escribirlo bien en limpio, porque se ve muy feo, tenemos que la integral de la función secante es logaritmo del valor absoluto de la secante de x más la tangente de x. Todo en valor absoluto más constante. Ok, esta es la primera forma de integrarlo. La segunda forma también tiene un truquito y vamos a verlo. Entonces, método 2. Entonces vamos a jugar un poquito con la función secante de x. Esta por definición es 1 entre coseno de x. Y ahora lo que voy a hacer es multiplicar y dividir por coseno de x. Nuevamente, eso es válido porque el dominio de la función secante está contenido en el dominio de la función coseno. Y además, justo estamos tomando valores en los cuales coseno no se anula, así que pues no hay ningún problema. Entonces, esto es igual a la integral de 1 entre coseno de x por coseno de x
entre coseno de x de x. Luego, esto de aquí es igual a la integral de coseno de x entre coseno cuadrado de x. Y aquí vamos a usar el hecho de que la función coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x. Entonces esto nos quedaría coseno de x entre 1 menos seno cuadrado de x de x. Y observen que al escribirlo de esta manera, aparece de manera natural un cambio de variable que podemos hacer. ¿Qué cambio de variable es ese? Pues fíjense, observen que aquí aparece la función seno de x y su derivada es coseno de x. Entonces podemos considerar la función f de u igual a 1 entre 1 menos u cuadrada y hacer u igual a seno de x. Pues en este caso, du sería igual a coseno de x de x, y por lo tanto esta integral sería igual a la integral de 1 entre 1 menos u cuadrada de u. Subrayo esta parte de aquí, sería el du, y bueno, lo de acá correspondería al 1 entre 1 menos seno cuadrado de x. Muy bien, ahora la pregunta es ¿cómo integramos esta función? Entonces vamos a llevárnosla de otro lado y ver cómo le podemos hacer para integrarla. Entonces, bueno, les anuncio, más adelante vamos a ver un método que se llama el método de descomposición en fracciones parciales, con el cual este tipo de expresiones las vamos a poder integrar muy fácilmente. Pero mientras no lo sepamos, voy a jugar aquí, a hacer un poquito de álgebra, y observemos que 1 entre 1 menos u cuadrada es lo mismo que 1 entre 1 más u por 1 menos u, ¿sí? Solo expresé de otra manera equivalente el denominador. Y esto es igual a 1 medio más 1 medio, que multiplica a 1 más u por 1 menos u. Luego, el medio lo podemos sacar y nos quedaría 1 medio que multiplica a 1 más 1 entre 1 más u por 1 menos u. Lo cual, bueno, este de aquí arriba es un 2, pero lo voy a dejar así expresado y además le voy a agregar un 0. Entonces, ¿qué 0 le voy a poner? Va a ser 1 más u menos u más 1. Entonces, aquí metí el 0 entre 1 más u por 1 menos u. ¿Sí? No he hecho nada más que estar jugando con estos números. Luego, me quedo con el 1 medio y voy a abrir esto en dos sumas. Por un lado me va a quedar el 1 más u entre 1 más u por 1 menos u, más voy a cambiar el orden en el que aparecen estos dos, me va a quedar 1 menos u entre 1 más u por 1 menos u. Y visto de esta manera, pues ya es fácil cancelar este con este y este con este de acá. Al hacer esa cancelación, lo que nos sobrevive es el 1 medio, que multiplica 1 entre 1 menos u, más 1 entre 1 más u. ¿Sí? Eso quiere decir que nosotros queríamos integrar esta función, pero por toda esta observación, esta integral se convierte en la integral de 1 medio de esta función, 1 entre 1 menos u, más 1 entre 1 más u, lo cual es igual a 1 medio de la integral de 1 entre 1 menos u, lo voy a poner así, más la integral de 1 entre 1 más u. Ok, entonces vamos a calcular cada una de estas integrales por separado y ver a qué llegamos. Entonces a esta le vamos a llamar A y pues vamos a calcular primero esta de aquí, a ver a qué sale. Entonces esta de aquí es fácil de calcular, vamos a hacer un nuevo cambio de variable, vamos a hacer b igual a 1 menos u, entonces db es igual a menos du y por lo tanto, bueno, menos db es igual a du. Entonces al haber hecho ese cambio, aquí tenemos, nos quedaría 1 entre b
por menos db, lo cual podemos sacar el menos de la integral, y esto es igual a menos logaritmo del valor absoluto de b, más constante. Bueno, la constante la voy a poner hasta el final para no estarla cargando. Esto de aquí, ¿en qué se convierte? Una vez que yo sustituyo b, pues esto va a ser igual a menos logaritmo de 1 menos u, en valor absoluto, perdón. Muy bien. Por otro lado, necesitábamos calcular también esta integral. Entonces vamos a ver esta cómo se calcula. Es también un cambio de variable muy sencillo. Vamos, muy parecido al de arriba, pero es un poco más fácil. Vamos a hacer w igual a 1 más u. Entonces dw va a ser igual a du. Eso quiere decir que esta integral que teníamos arriba va a ser lo mismo que la integral de 1 entre w de w, que es igual al logaritmo del valor absoluto de w. La constante la pongo hasta el final, perdón. Entonces, ¿quién era w? Pues w era igual a 1 más u, y por lo tanto esto es igual al logaritmo del valor absoluto de 1 más u. Muy bien. Entonces tenemos aquí, vamos a llamarle a esta igualdad b, y esta de aquí c. Entonces ahora sustituyamos b y c en a. Entonces sustituyamos b y c en a, y a lo que llegamos es a que esta integral que queríamos calcular, que la habíamos convertido en la suma de dos integrales, en realidad va a ser igual a un medio de el valor de esta integral, el cual ya habíamos calculado, era este de aquí, menos logaritmo del valor absoluto de 1 menos u, más, bueno, este de aquí lo pinto en azul, nada más para que no se pierda, más el valor de esta integral, que también ya habíamos calculado, y era el logaritmo del valor absoluto de 1 más u. Y aquí está este valor. Ok, entonces vamos a pasarlo del otro lado. Y esto de aquí, pues como tengo un signo menos, por las propiedades del logaritmo, se convierte en un medio del logaritmo del valor absoluto de 1 más u entre 1 menos u. Y ya para acabar tengo que recordar quién era u. Entonces regreso al inicio de mi demostración y recuerdo que yo hice el cambio de variable u igual a seno de x. Entonces sustituyo y esto de aquí se convierte en un medio del logaritmo del valor absoluto de 1 más seno de x entre 1 menos seno de x. Y ahora sí le pongo la constante, ¿sí? Entonces concluyo que la integral de la secante de x es igual a un medio del logaritmo natural del valor absoluto de 1 más seno de x entre 1 menos seno de x, más constante. Y ahora observen, ya nada más como nota final, que esto está bien definido. Fíjense que para empezar estamos tomando valor absoluto, entonces no hay riesgo de que aquí tomemos un valor negativo. Por otro lado, ya observamos que 1 más seno de x es igual a 0, si solo si el seno de x, más bien si solo si el x es de la forma 2n más 1 pi más pi medios, lo cual no sucede porque esos números no están en el dominio de la función secante de x. Entonces, digamos, esto nunca se va a anular, lo cual está muy bien porque la función logaritmo no está definida en el 0. Por otro lado, también necesitamos que el denominador no se anule, pero eso tampoco sucede porque, aquí lo voy a poner nada más como observación, 1 menos seno de x es igual a 0, si solo si 1 es igual a seno de x, y seno de x es igual a 1 si solo si x es de la forma 2n pi
más pi medios, los cuales son valores que tampoco están en el dominio de la función secante de x. Entonces, esto está perfectamente bien definido y por lo tanto, esta de aquí es una antiderivada válida para la función secante de x. Como ejercicio, prueben que ambas funciones, entonces ejercicio, va a ser calcular la derivada de estas dos funciones, de esta de aquí y de la otra que habíamos obtenido en el primer método, esta de acá. Y si hicimos las cosas bien, ambas derivadas les tienen que dar la función secante. Eso quiere decir, bueno, aquí voy a borrar esta constante. Entonces, si ambas funciones tienen la misma derivada, quiere decir que ambas funciones son la misma, salvo una constante. Si son muy curiosos, podrían tratar de ver quién es esa constante. Ok, con este ejercicio terminamos este video y perdón por hacer un poco largo estas demostraciones, en realidad son muy sencillas una vez que las hace, que uno las hace así de manera automática, pero sí creo conveniente que hay que en cada paso estar conscientes de lo que estamos haciendo. Quizás esto, pues bueno, es pura álgebra, pero cuando uno multiplica por un 1, pues hay que ver que ese 1 en efecto esté bien definido, ¿no? Y para que esté bien definido, pues nosotros necesitamos garantizar que en los puntos en los cuales está la función que queremos evaluar, esto de aquí va a tener sentido. Lo mismo en el caso de la función secante más tangente. Ok, en general no voy a detenerme tanto en esos detalles, pero sí es bueno que uno sea consciente de ellos. Ok, dicho esto, terminamos este video y nos vemos en el siguiente. Cuídense.